Bien, una pregunta importante sería con respecto a eventos críticos que ustedes hayan experimentado. Comentábamos que desafortunadamente la naturaleza estos últimos meses nos ha generado varios eventos. Me refiero a los geológicos. Para nosotros ese tipo de eventos son los más críticos. Tenemos en el mismo momento un número determinado de personas. O afortunadamente algunos han sido en la mañana, cuando la ocupación es mínima, o bien cuando están iniciando funciones o operación. Sí. Eso nos ayudó mucho. Sin embargo, creemos que debemos estar preparados para este tipo de eventos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que nos falta es cultura. Le comentaba que desafortunadamente lo primero que hacemos cuando estamos siendo partícipes de un evento geológico, un sismo, lo primero que hacemos todos, ciudadanos, cuerpos de auxilio, cuerpos de emergencia, policíacos y demás, es tomar el teléfono y saturar las redes telefónicas. ¿Eso qué genera? Que una llamada de auxilio se frene. De tal suerte que los negocios tienen que valerse por sí mismos. De ahí la importancia de que estén operando las unidades internas de protección civil, que tengan conformadas sus brigadas, que tengan capacitación, que el personal realice ejercicios, simulacros frecuentemente, porque estos tipos de fenómenos a veces nos dan oportunidad, si hay un sistema de alarma, de actuar con segundos de tiempo, pero si no, como en el caso del evento que tuvimos en Puebla, que por aquí estaban sonando y por aquí lo estábamos sintiendo, pues debemos estar preparados. Ese tipo de fenómenos son los que más nos han impactado, y creo que a toda la región, desde Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, ha sido la más afectada por este tipo de eventos geológicos. Claro. Afortunadamente creo que no hemos sabido de que en estos eventos haya habido alguna pérdida, alguna consecuencia mayor. En los complejos cinematográficos no. Citábamos que la ventaja que traemos es que son estructuras metálicas. Las divisiones de tabla roca son ignífugas, pero además es un material que realmente, si está bien estructurado, difícilmente se viene abajo. Yo creo que en este sentido lo que más nos ha pegado han sido los huracanes, el caso de La Paz y Los Cabos. Las fuertes rachas de viento levantan la techumbre y terminan por dañar una plaza comercial, no solo el complejo, sino toda la plaza. Y los daños que se han suscitado en los complejos sí han sido importantes, por así decirlo, pero no críticos. Son situaciones que se han podido controlar gracias a que se cumplen con la reglamentación de construcción de los municipios. Y que además no vamos a tener personas en esos momentos, no vamos a tener una función en un huracán, entonces sí, creo que es una gran ventaja. Situaciones diferentes. Así que iría hacia lo que es la infraestructura, que obviamente como negocio hay que atenderla, hay que estar al pendiente de ello, pero pues las vidas están salvaguardadas. Claro, claro. En el caso de La Paz, algo que me llamó la atención es que cuando se da la emergencia, la radio de inmediato empezó a transmitir. Y ahí escuchábamos que se decía, por tal calle, por tal avenida, no circules porque tenemos este riesgo, ¿no? Habían fuertes precipitaciones pluviales, las avenidas de agua eran importantes, entonces realmente las calles eran ríos. Si la población está enterada, no se mueve. Lo que no puede ocurrir en Puebla, ¿no? No tenemos ese tipo de infraestructura, pero sí tenemos un sistema de alertamiento sísmico. Digamos que las regiones se van adaptando a los riesgos que tienen en su entorno. Yo creo que lo más importante es que la autoridad, cuando llegue a un titular a protección civil, lo primero que debe de hacer es identificar los riesgos de su municipio, de su entorno, para tomar decisiones que nos ayuden a prevenir o bien a informar a la población con un tiempo oportuno y se eviten tragedias. Así es. Ahora, en ese sentido, tenemos como parte de la preparación todo lo que refiere a la capacitación. En la hotelería esto es muy común porque hay mucha rotación de personal, pero en el caso, por ejemplo, de los cines, me imagino que también tienen rotación de personal, todos los chicos que están apoyando. ¿Cómo ustedes compensan esta parte de la rotación para que en cualquier momento las personas que estén puedan de cierta manera atender el... Claro, la rotación es un problema de todos los centros de negocios.
hotelería, restaurantes, hoteles, cines, plazas comerciales. Eso nos obliga a tener un programa de capacitación permanente. En este sentido, se cuenta con una plataforma a la que accesan los empleados, en este caso los cinepolitos. Se están actualizando, se ven todos los temas de operación. Dentro de los temas de operación está la prevención y la seguridad. Entonces, esa plataforma nos permite tener esquemas de actualización permanente. Adicional a esto, están los cursos de capacitación, que ahí tenemos que ajustarnos a la reglamentación porque hay municipios donde nos piden 2 capacitaciones al año, habrá algunos que nos piden 3, 4 o incluso algunos que piden capacitación permanente. Tenemos que adaptarnos a esos requerimientos legales, pero se debe de dar una capacitación acorde a las necesidades de la zona, acorde a las necesidades del negocio. No puede darse una capacitación de 2 horas, pero sí se puede dar una de 20 horas diferida en 4 días durante una semana, 2 semanas al año, 3 semanas al año, depende de los requerimientos, y se refuerza con la capacitación que se maneja vía los medios de Internet, medios digitales de comunicación. ¿Cuántos simulacros generan al año? Tenemos obligatoriamente 4 simulacros, cada 3 meses se debe de realizar un simulacro. A veces la autoridad pide más. Recuerdo mucho el caso de las estancias infantiles, de las de Sedesol, que las obligaban a tener un simulacro mensual. Para llegar a esa meta, tenían que estar trabajando simulacros semanales y al final generaron una cultura, buenos esquemas de evacuación de los inmuebles muy rápidos. Entonces ese modelo sirve. Lo que quiero decir es que estoy consciente de que lo mejor sería realizar simulacros, tal vez cada 2 meses, para que las personas estemos habituados. Pero lo mejor sería es que el cliente participe en los simulacros, que se olvide un momento de la función de las palomitas y que piense en la seguridad. Eso sería lo mejor. Sería lo ideal. El ideal. Por eso decíamos que enseñar a un niño, que un niño nos ayude a generar nuevos esquemas de prevención es excelente, porque mañana van a ser los adultos. Y si tienen una cultura, la van a transmitir, que es el problema que tenemos ahorita. Muchos adultos no tenemos esa cultura de la autoprotección y menos de la protección civil. Sí, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando está la situación de emergencia, sí queremos estar ahí, queremos meter las manos. Entonces, deberíamos de haber tenido previamente una cierta formación para saber qué tenemos que hacer en esos momentos. Por muy sencillo que parezca, ¿no? La situación. Tenemos muchos ejemplos de personas que inclusive están perdiendo la vida por tener errores en la toma de decisiones en estos momentos. Nos falló el análisis de riesgos. En el último evento sísmico que nos afectó a Puebla, pude constatar personalmente que los jóvenes hoy en día tienen un deseo de participar, meten mano en todo. Los vi removiendo escombro, dando alimentos, ayudando a las personas, rehabilitando los inmuebles. El único problema es que no analizaron riesgos. Ellos se introducen a los inmuebles y no ven si la estructura es inestable. Para nada su deseo es ayudar. Ese es el problema que tenemos ahorita. Esos jóvenes, si tuvieran la cultura de la protección civil, si conocieran el tema de gestión integral del riesgo, serían excelentes partícipes de la protección civil. Es imposible, en un evento como en el que nos ocurrió, que la autoridad por sí sola pueda participar. En lo personal vi cientos de jóvenes que llegaron a auxiliar a las personas, llegaban y le daban alimentos. Llegó un momento en que los dueños de los inmuebles decían, ya no quiero alimentos, tráeme un bulto de cal, tráeme arena, ayúdame a sacar el escombro. El detalle es que no solo es sacar el escombro, hay que analizar la zona donde se va a sacar ese escombro. Si vamos a estar en una azotea o en un techo de un inmueble, posiblemente el techo esté inestable y si subimos 3, 4, 5 personas, a lo mejor con ese peso se puede venir abajo. Por eso decía que es muy importante el análisis de riesgos. Y para eso necesitamos generar cultura. Ahora, la autoridad, ¿cómo puede canalizar a ese grupo de personas? Porque ese es otro problema. Llegan cientos de jóvenes, cientos de familias a dejar alimentos. ¿Cómo los organiza? Es muy difícil. Para eso necesitamos también la participación de la autoridad local, no solo los municipios, ¿no? Las colonias, los barrios, para que podamos tener estructuras de atención a emergencias. Por supuesto. Que aquí sale una pregunta, no capciosa, pero sí que genera a veces
bastante problemas el cuestionarnos. Entonces, lo que sucedió en los diferentes edificios colapsados, donde llegamos 1,000, 2,000, 3,000 personas a querer apoyar. ¿Es correcto el que estemos tanta gente y las supuestas maniobras de apoyo que hacemos? Hubo varios factores críticos. No hablo de la Ciudad de México porque no me consta, pero sí Puebla, en diferentes municipios. Cuando llegaban muchas personas, lo primero que hacíamos era generar una crisis para entrar y salir. Las poblaciones tienen carreteras angostas. Entonces, llegó un momento en que era muy difícil mover los vehículos. Segundo problema, muchas personas en el mismo lugar generan problemas de salud. Sí. No hay baños, no hay agua, no tenemos alimentos. Digo, qué bueno que todo fuera empaquetado, ¿no? Pero es muy difícil. La preparación de alimentos no se puede supervisar, no sabemos si se contamina un alimento. Es muy difícil manejar ese grupo de personas. Yo diría que nuestro problema en este último evento es que nos faltó un poquito de organización. Que la autoridad local asumiera su responsabilidad, generara un puesto de mando y desde ahí se ordenara a todas las corporaciones. Porque puede llegar policía, bomberos, protección civil, las autoridades municipales, salubridad, todas las autoridades que hubiere en ese momento. Pero si no hay un puesto de mando y no hay una organización y no se le delega a cada secretaría, a cada dirección, a cada autoridad o a cada institución, porque también participaron las universidades, una función específica, no va a ser bien. No hay control. Yo presencié que una persona llegó con unas toneladas de cemento, que era importante, y no hubo quien lo distribuyera. Al final, como se les ocurrió, pues tomaron 2 o 3, algunos llevaron 10 bultos de cemento, que me llamó mucho la atención. ¿Y para qué les va a servir? Tal vez para nada. Y no sabemos si realmente la persona estaba afectada. Así es. Pero sí, lo que abundó mucho fue el alimento. Alimento que ya no deseaban los afectados. Que ya era demasiado. Los saturamos de alimentos. Sí, es una de los cuestionamientos que como colegio, por un lado, y también diferentes especialistas, a veces nos hacemos con respecto precisamente a la preparación. Porque hablamos de preparación, pero en la preparación nos preparamos para disparar extintores, para disparar hidrantes, para utilizar botiquines, para subir un paciente a la ambulancia, para hacer un rescate. Pero, ¿qué pasa con la administración de ese evento, de esa coordinación, de quiénes entran, de cuántos tenemos que estar? Precisamente tomar situaciones como estas, que en el caso de Puebla, si tengo accesos limitados, a ver cómo voy a utilizar esos accesos o hasta dónde me permiten esos accesos la influencia de la ayuda. En el caso de la Ciudad de México, pues también al final de cuentas lo mismo, ¿no? Porque pues tenemos calles que están a la redonda del edificio que tuvo un colapso y vamos a tener la misma problemática. ¿Por qué? Porque habemos 1,000, habemos 2,000 gentes. Todos queremos participar. Todos queremos meter las manos. No sabemos si el material se lleva hacia un lado, hacia otro. No sabemos si el retirar cierto material del edificio nos va a ocasionar otro problema. Los cuerpos de rescate también, pues ellos no van a querer estar ingresando al edificio en ciertos espacios, sabiendo que por encima de ellos hay 50 o 100 personas sin coordinarse, sin organizarse, y que solamente levantan y mueven sin... Es correcto. Un cuerpo de emergencia ya tiene una situación crítica. Tiene que rescatar a un atrapado, o atender a un lesionado, o apagar un incendio, o una fuga. Ya tiene un problema encima. Y adicionalmente que lleguemos 10, 20, 30 personas, reporteros, otro tipo de instituciones, y no aceptemos la coordinación, es muy difícil. No se puede operar una emergencia en esas condiciones. Por eso el tema de la administración de las emergencias es importante. Hay que tener un director, control, esquemas de supervisión, saber organizar a la gente. Ese es el secreto, el sistema de comando, de mando, sí, de un incidente. Como bien sabemos, estos sistemas nos sirven para un evento pequeño o un evento macro, pero debemos de estar preparados, porque muchos lo sabemos, pero pocos lo aplican. Sí, así es lo peor, ¿no? Sí, así es. Que sí la información se ha difundido, muchos presumimos que conocemos comando de incidentes,
pero en el momento del problema no demostramos nada. Ahora, comando de incidentes no se organiza, no se estructura en el momento de la emergencia. Entonces tiene que estar previamente planeado, igual que un simulacro. O sea, las instituciones, organismos que vamos a estar involucrados en la administración de la emergencia, previamente tuvimos que haber hecho prácticas, simulacros, pláticas inclusive de cuáles iban a ser las diferentes responsabilidades, organizarnos quiénes pueden ser los diferentes comandantes, porque además necesitamos varios comandantes, no solamente uno, y que los recursos de los que se dispone del lugar, pues estén en algún tipo de inventario para que todos sepamos de qué podemos echar mano en el momento de la emergencia. Sin embargo, a veces todo lo queremos llegar a organizar en el momento que ocurre la emergencia y queremos aplicar sistema de comando. Entonces, esto yo creo que de entrada es imposible el poder coordinar y organizar a grupos tan grandes, sobre todo en eventos como estos, si no previamente los diseñamos, los practicamos, los estructuramos, realizamos simulacros con las diferentes dependencias que estamos participando. Mire, es como nos ocurre en un juego de fútbol. En un partido de fútbol llega mucha gente, y si es un partido que despierta pasiones, dos equipos líderes, ¿qué va a pasar? Va a llegar mucha gente. Pero aquí tenemos un problema. El estadio tiene las medidas de prevención, tiene el equipo, tiene el personal, tiene la logística, tiene la planeación. Generalmente sí, pero no lo aplican. Ahora hay otro problema. Cuando se abren las puertas del estadio, se ha dado cuenta que se abren una hora antes del juego. Entonces todos entran y se van empujando y se llenan los espacios. ¿Por qué no los dejamos entrar por goteo? Poco a poco para evitar que se sature. Es un problema de planeación. Sí. Y como decía, solo desarrollando simulacros es como vamos a lograr abatir estos riesgos. Al final el riesgo está presente en todos los lugares. Hay estadios que están cerca de zonas industriales, zonas inestables, los estadios que están cerca de como el de Veracruz, que no está en una zona donde fácilmente es afectable por la lluvia, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a la población? El estadio de Puebla, que está en una zona industrial. Tenemos que tomar conciencia de que hay un riesgo junto a una autopista, un paso a desnivel y en una zona industrial. Muy complejo. Y una zona que ha tenido problemas porque hay empresas importantes como unas de Pemex que nos han generado algunos problemas. Históricamente hemos tenido ahí algunos problemas. En esa autopista son constantes los accidentes. Entonces sí necesitamos preparar a la gente. Desarrollar buenos programas internos de protección civil que estén hechos específicamente para el inmueble. Precisamente desde la operación normal de un evento masivo como este de los estadios, yo tuve la oportunidad de ir a un estadio pequeñito, ¿cómo se llama? Santiago Bernabéu. Muy pequeño. Pero nosotros íbamos con la idea de, pues como aquí tenemos que hacer fila, ¿no? Y a veces en algunos partidos que se van desde la madrugada de una noche antes para comprar el boleto y cosas por el estilo, ¿no? Porque todos quieren. La reventa es más rápida. Sí, y pues con esa misma idea, porque era un clásico que iba a haber en este estadio. Sí, claro. Nos fuimos como 4 o 5 horas antes, pero llegamos al estadio y estaba completamente vacío. Entonces empezamos a ver los boletos y era el día y no, pues sí, dijimos, bueno, entonces me imagino que en 1 o 2 horas ya va a haber algo de gente. Empezamos a caminar a la redonda y volvimos a regresar completamente vacío. Regresamos a la media hora y apenas había algunas personas que empezaban a llegar, abrieron las puertas yo creo que unos 15, 20 minutos antes, no habían filas, no había mucha gente acumulándose en las puertas y sobre todo como están numerados los asientos, claro, cada uno llegaba a su propio lugar. De hecho, al inicio del juego no estaba al 100% el estadio. Quizás 10 o 15 minutos después de haber empezado el partido, estaba al 100% de su capacidad. Pero nunca hubo empujones, acumulación de personas, porque también ya es parte de la cultura y del orden, ¿no? que tenemos. Y precisamente si somos así en la operación normal, ¿qué va a pasar cuando tengamos una emergencia? Vamos a actuar de la misma manera, por esa misma cultura que tenemos en cómo enfrentarnos a una emergencia, hacia un evento. Claro.
¿no? O cuando este estadio se utiliza para un evento masivo, un concierto. Las condiciones son diferentes, el comportamiento de la gente es diferente. Es muy difícil este tipo de eventos. Generalmente lo que tenemos son muchas personas lesionadas por aplastamiento, y es un problema común. Alguna vez veíamos que aquel que compró boletos en la zona VIP, de repente ya había sido rebasado por el que compró boletos de la última fila, porque es muy difícil controlar ese tipo de eventos y se desarrollan dentro de los estadios. ¿Qué nos hace falta? Buenos esquemas de planeación. ¿Y ustedes tienen eventos diferentes a solamente proyección de películas? Generalmente el 99% es proyección de películas, material cinematográfico, pero también ha habido eventos deportivos, mundial, NFL. Ok, pero son como esporádicos. Sí, esporádicos. Y sería como televisión, ¿no? Exactamente, pero usted paga su boleto normal, entra al cine normal, no hay sobrecupo, está cómodo, ve la función nada más que en una pantalla grande. Ya está con asiento numerado. Sí, y todo, ¿no? Una pantalla grande, ¿no? Las condiciones son las mejores. Sí. Pero no tienen conciertos, no tienen algún tipo de meeting político, nada. Todo está en función de la pantalla. Es correcto. La reproducción de material cinematográfico, y en esta ocasión, como cité, a lo mejor un evento deportivo como NFL o el Mundial. Claro. Que eso obviamente más o menos el estándar de las medidas de seguridad siguen siendo muy similares, ¿no? No cambian, sigue siendo exactamente igual, la operación es la misma. Tuve la oportunidad en Cancún de entrar a un partido del Mundial, a un cine de Cancún, y me di cuenta que no cambia nada, el comportamiento de las personas es igual, el esquema de seguridad es exactamente el mismo, porque al final es un cliente, no hay sobrecupo, no hay empujones, la gente está cómoda, no hay de que se tomen unas cervezas de más porque no se vende alcohol en los cines. Sí. Es más sano y, por otro lado, familiar. Pero sí imagino que gritan mucho. ¿no? Sí. Ahí cambia esa parte. Y... Claro. Aunque el sonido, pues, como es envolvente, pues, digamos que evita ese tipo de manifestaciones. Claro. Qué bien. ¿Es complicado el implementar un programa de protección civil en los cines? Sí y no. Sí, porque depende mucho de los requerimientos de la autoridad. Y me voy a referir no al tema legal, porque la legislación está escrito en un reglamento, en una ley que debemos de cumplir. El problema es la interpretación de los inspectores o de la autoridad en turno. Si la autoridad me exige algo que no está dentro del reglamento, sabemos que no es obligatorio. Sin embargo, hay muchos medios en los que nos pueden obligar a cumplir esos requerimientos. Ese es el primer problema, ¿no? Cumplir con los requerimientos de la autoridad. Segundo, poner un programa interno en marcha como se debe implica involucrar al cliente, que es el personal flotante. Por eso decía, si el cliente es VIP, es decir, se molesta porque tiene que salir a un punto de reunión, cumplir con un simulacro, ya no nos va a ayudar. Entonces yo creo que lo más importante es que la ciudadanía comparta con nosotros esa responsabilidad, porque al final ellos llegan con sus hijos, pero son responsables de su familia. Claro. Y el complejo es responsable de la seguridad del complejo, pero no va a poder sustituir a un padre o una madre. Por eso es importante que todos entendamos que la seguridad somos todos, es compartido. Los adultos tienen que apoyarnos a que esto funcione. Las medidas de seguridad están, los cines son seguros, la capacitación existe, la planeación también. Lo que nos hace falta es la voluntad del cliente o del ciudadano para que nos ayuden a mejorar. Si en un evento nos ayudan con su participación, seguramente vamos a generar en conjunto mejores acciones futuras, mejores esquemas de planeación o mejores esquemas de prevención, siempre y cuando ellos participen. Por supuesto. Anteriormente me platicaba, ¿no? Yo todavía no nacía, cuando existían otros cines, que les daban al inicio, les daban creo que algunas instrucciones de cuestiones de seguridad, de por dónde salir y todo esto. En la ley y en el reglamento hacen mención a los eventos masivos y dicen que cada vez que iniciamos un evento masivo tenemos que dar las instrucciones de seguridad. Claro. Esto no lo he visto en los cines, que al principio nos digan algo así muy corto de 30, 40 segundos. Yo creo que aquí la legislación ha tenido dos temas, ¿no? Cuando hablan de eventos masivos, se ha direccionado totalmente a los eventos deportivos, a los conciertos,
No han considerado como un evento masivo lo que ocurre dentro de un cine. No sé por qué, pero si analiza la legislación de muchos estados, municipios, vienen por separado y citan muy específicamente que es un evento masivo, nos piden programas especiales de protección civil, y aquí no es un programa que se implementa todo el tiempo. ¿Qué podemos decir en el caso de los cines? Los cines que tienen un evento masivo, que realmente es un evento masivo, tienen esquemas de prevención buenos, cumplen con la legislación. ¿Qué debemos de hacer para que eso mejore? Que el ciudadano nos ayude, que participe, que se involucre en las acciones de protección civil. Si él se involucra, vamos a mejorar. De otra manera, no lo vamos a lograr. Claro. Sí, es complicado, y en lo que nos ha tocado en diferentes partes del país, cuando hablamos precisamente de eventos masivos, está la pregunta, ¿no? ¿A partir de cuántos es un evento masivo? Alcancé a escuchar algún funcionario de algún municipio que él decía, a partir de 10 personas ya es evento masivo, mientras que otros dicen no, es a partir de 50, otros a partir de 100, otros a partir de 500, y otros dicen que a partir de 1000. Entonces, por ejemplo, el de a partir de 1000, si tenemos 980 personas, entonces ya no es evento masivo, porque son nada más 980, ¿no? Entonces, es que había que analizar el término. Las escuelas tienen muchos niños, maestros, prestadores de servicio en el mismo plantel. Los cines tenemos muchos visitantes, personas fijas y flotantes. Las industrias tienen muchos empleados, prestadores de servicios. Si lo analizamos desde ese punto de vista, pues todos tendrían eventos masivos. No digamos exhibición de películas o conciertos, pero al final, si se presenta una emergencia, vamos a salir todos al mismo tiempo del inmueble. Entonces, los requerimientos deberían de ser iguales para todos, adecuándolos, obviamente, a las condiciones del sitio de que estamos hablando. En un cine, este tipo de eventos se pueden controlar, por lo que dije, son salas, tenemos puntos de evacuación diferentes, tenemos sistemas de iluminación. No sé si se ha dado cuenta que cuando entra al cine se ilumina el piso, los tíbolis. Bueno, en una emergencia es lo primero que se prende para enseñarnos dónde está la escalera. Aparte, tenemos las salidas de emergencia, señalizadas, bien ubicadas, en algunos casos iluminadas, las lámparas de emergencia. Todo eso nos permite a desarrollar un buen esquema de evacuación de un inmueble de este tipo. Claro. ¿Tenemos por aquí alguna pregunta o algún comentario? ¿Nada? Porque no me di cuenta, pero ya se nos fue el tiempo y apenas vamos en la introducción del tema. Porque es un tema muy amplio, es un tema bastante interesante. Y si no hay alguna pregunta, alguna duda de quien está escuchando ahí en el Face, tal vez si alguien nos quiera comentar algo. Hay algo que sí es importante citar. Estos requerimientos de los que usted hacía mención, de la exhibición de algunas medidas de seguridad, en Quintana Roo el año pasado hubo un convenio con la coordinación estatal para exhibir información de protección civil. En el caso de Campeche, como recuerdo ese caso, el gobernador ordenó, y así aparece en la legislación, que se transmitieran acciones de protección civil. La cadena lo que hizo, generó un video corto en el que al público se le enseña qué debemos de hacer, por dónde vamos a salir y a quién debemos de hacer caso. Acciones muy concretas, muy específicas. Que son básicas, ¿no? Claro. Pero que son importantes. Sí, es un problema que tenemos, que no hemos estandarizado a nivel nacional los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, primero definir qué es un evento masivo, en qué casos se toman algunas medidas u otras medidas dependiendo del tipo de evento, cosas por el estilo. Y en esa situación, pues, entonces vienen lo que son las ocurrencias, que cada municipio, que cada estado va a tener sus propias ocurrencias, sus propias requerimientos, de acuerdo a lo que interprete de la ley general, del reglamento, lo que él considera que dice esa ley, y entonces empezamos a hacer una serie de modificaciones y ocurrencias que son... Y también necesitamos, digo, en lo personal, creo que necesitamos como ciudadanos entender que antes de ver una función de cine,
lo primero que debemos de ver son las condiciones de seguridad del inmueble. Me refiero a ubicar rutas de evacuación, salidas de emergencia, equipo. Porque en nuestro caso hay un programa que se llama Cine Minuto. Y en ese cine Minuto lo van a bombardear, no solo de publicidad, también de acciones de prevención. Pero la pregunta es, ¿lo escuchamos? Bueno, personal sí le he puesto atención, pero dudo mucho que cuando vamos al cine escuchemos ese Cine Minuto. Por eso el mejor esquema, y usted lo dijo, es que se proyecte un video corto, claro, o unas acciones antes de iniciar la función para que el ciudadano haga más conciencia. Pero yéndonos más a fondo, el ideal es generar cultura desde sí, la escuela. Sí, tenemos algunos comentarios. Gabriela Aguilar, la ingeniera Gabriela Aguilar desde Cancún, envía saludos. Radio Togapan desde Nuevo León, imagino que es la licenciada Gloria, envía felicitaciones y dice que es un excelente trabajo y que también nos invitan a Nuevo León. Gracias. Cuando gusten acompañarnos por allá también. Sería importante la comunicación de qué hacer en caso de emergencia, así como para la publicidad ante una película, lo mismo que está comentando en este momento. Desde Toronto, desde Canadá, la ingeniera maestra Gina, saludos para los expertos en prevención de riesgos, que es un tema muy interesante y que efectivamente falta mucha cultura de prevención, que dice que además allá se supone que son países que están muy avanzados en esto, que también allá más o menos es la misma situación, ¿no? Eso menciona sobre, sí, claro, sobre el tema. Es común en todo el mundo, ¿no? Y Rodrigo Cárdenas, igual un saludo, ingeniero ahí, qué interesante por abordar estos temas. Sí, es un tema bastante amplio, que podríamos hablar desde el diseño del lugar, desde las dimensiones, las características, la preparación, los programas de protección civil, los requisitos, ya la operación, y de hecho la misma cultura, yo imagino que en diferentes partes del país, claro, también le da mayor o menor complejidad para poder implementar esto, ¿no? Claro. Yo creo que lo esencial es que cuando como clientes vayamos a este tipo de eventos, teatro, cine, estadio, ubiquemos qué tenemos alrededor, cuáles son los riesgos, cuáles son los equipos, veamos las acciones que están implementadas y sigamos instrucciones. Es como en el estadio de fútbol nos dicen, todas las salidas de emergencia están abiertas, sí, pero tenemos afuera la charola de cervezas o tenemos el refrigerador con refrescos, las salidas deben estar libres. O incluso, a veces tenemos ambulancias o camiones de bomberos en las salidas. Eso es ilógico, es una salida de emergencia y no debe de haber nada que obstruya una salida de emergencia. Así es. Necesitamos conocer dónde estamos parados. Efectivamente. Pues bueno, hay muchas más preguntas, muchas más dudas, hay más cosas que podemos platicar. Un último comentario para nuestros radioescuchas. Pues que no dejen de asistir al cine, son lugares seguros, donde se van a divertir. Buena recomendación. Van a encontrar todo, pero es una diversión sana. Y lo más importante es que identifiquen lo que se ha hecho en pro de ellos, las medidas de seguridad, las medidas de prevención, y que pregunten. Están en su derecho de preguntar si realmente existen programas, si hay personal capacitado, si tenemos un botiquín, una camilla, ¿no? Porque a veces ven una manguera, pues que pregunten si hay presión, que se den cuenta agua, que son equipos hechos para atender emergencias y que son lugares 100% seguros. Claro. Aunque yo sí he visto un problema muy fuerte en los cines. Siempre se cae la salsa en la salsa de las palomitas en la playera. Es un riesgo no analizado. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperemos que en otra ocasión podamos todo gusto tener esta entrevista, inclusive allá para nuestros amigos de Ciudad de México, el Estado de México, que están muy cerca de Puebla. No sé por ahí quién está en Puebla, en Tehuacán, posiblemente también que se puedan hacer algún otro tipo de entrevistas y hablar más
referente al tema. Muchas gracias y cualquier pregunta o duda que surja posterior al programa, con toda confianza, ya saben, háganoslas llegar a nuestro número de WhatsApp, 984-187-6566, y con gusto le estaremos pasando aquí al maestro Oscar las dudas, las preguntas, los comentarios, sugerencias también que se puedan tener para mejorar todo lo que ya ellos tienen. Y recuerden escucharnos por los diferentes epicentros que tenemos a nivel nacional, de 4 a 5, de lunes a viernes, o de 6 a 7 los lunes, miércoles y jueves. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Gracias, buenas tardes.